tenemos la maestra Thalía Olivares. Bienvenidos a la sala de cabildos de Ciudad Madero, y que gracias también al apoyo del municipio y del Patronato Cultural de Ciudad Madero se está llevando a cabo este evento que lleva por nombre 24 horas con la Catrina. Queremos agradecer a quienes nos honran con su presencia. Muchísimas gracias al doctor Francisco Castañeda, regidor de la Comisión de Salud de Ciudad Madero. A nuestros invitados especiales, la licenciada Elvia Olguera Altamirano, directora del Espacio Cultural Metropolitano. A nuestro buen amigo, el maestro Santos Eduardo Reyes, subdirector de Cultura de Tampico. Por supuesto, como siempre, agradeciendo a quien ha sido un pilar fundamental para las actividades culturales de este organismo, al licenciado Sergio López de Nava Olvera, que viene en representación del presidente municipal, ciudadano Mario Alberto Neri Castilla. Amigos que nos acompañan en esta noche, promotores culturales, y por supuesto a los miembros fundadores de este patronato, al capitán Manuel Aceituno. A don Eduardo Saldaña. Y a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Voy a ceder el micrófono al licenciado Manuel Chirinos para que nos dirija unas palabras. Gracias, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a esta sala de cabildo, donde todas las semanas esta sala de cabildo, gracias al presidente municipal Mario Neri Castilla, se convierte en un recinto cultural por las tardes noche. Hoy tenemos un gran evento que realmente estamos muy contentos que este patronato lo tenga, porque este evento 24 horas con la Catrina, tener a la maestra Thalía, a Juan de Dios en su primera exposición fotográfica, realmente es algo maravilloso, es un agasajo para todos nosotros, es algo de mucha valía. Sin más preámbulo, yo quiero comenzar este evento que realmente para el patronato, por cierto, es nuestro evento número 46 que tenemos en este año nada más. Patronato hemos hecho 46 eventos en esta sala de cabildo. Entonces, sin más, comenzamos. Adelante. Bienvenidos a esta sala de cabildo y que se diviertan. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Me gusta mucho compartir, ustedes lo saben, muchos amigos conocidos y alguno que otro desconocido, pero sean todos bienvenidos. Yo tengo mucho tiempo de dedicarme a la investigación de las tradiciones y de la historia de México, pero básicamente de los usos y costumbres. Y esto hace más o menos 16 años, empecé en la radio. Y yo recuerdo que era una vez a la semana, pero pues nadie hablaba ni nadie preguntaba nada. Y yo siempre me burlaba de mí, me decía, solamente mi mamá me escucha. Y sin embargo, poco a poco, como picando piedra, fuimos logrando muchas cosas. Y hace unos días hubo un evento muy grande en Casa de la Cultura de Tampico, y ahora este evento en el que también veo mucha gente, me hace sentirme muy gratificada. Nosotros somos un pueblo con una gran historia, y yo digo que Dios me pone en las manos las cosas que necesito precisamente para cada día. Y estaba yo leyendo, que es una de mis costumbres favoritas, y de repente abro una revista y encuentro esto. No tuve tiempo de pasarlo a la computadora, pero se los quiero compartir. Tiene mucho que ver con nosotros. México, tan grande como la historia y como su gente. Llévame contigo a comer mole, escamoles, birria, carne asada, mientras convivimos con la muerte, en armonía perfecta. Embriágame en una cantina con la Catrina y su delicioso tequila. Dame el saber y la solidaridad como tu gente. Cautívame para quedarme en ti como enamoraste a Chabela Vargas y a García Márquez. Píntame tu gloria con los
con los colores que usaba Frida Kahlo y Diego y David. Quiero quedarme contigo. Esto tiene mucho que ver con lo que yo voy a decir esta noche. Hagan de cuenta que a alguien yo le dije, escríbelo. Voy a tener que buscar quién es el autor, porque lo encontré hace 2 horas. Y me gustó mucho porque tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar. Pues México es un país que se diría que es el único país del mundo que se parece que está enamorado de la muerte y parece que nosotros no le tuviésemos miedo. Y mucha gente dice, no, es que sí le tenemos miedo y jugamos con ella porque le tenemos miedo, y yo siento que no es realmente miedo. En el mundo prehispánico, el pueblo azteca, que fue la última civilización, el último imperio más grande que hubo en América antes de la llegada de los españoles, tenía un rito guerrero periódicamente, y el guerrero, que era educado desde muy pequeño, su mayor ilusión era morir peleando, porque él tenía asegurado el paraíso del sol, el paraíso del gran dador de la vida, del Palmemuani, de la razón de ser de ellos. Entonces era soñar con esa vida eterna al lado del sol, en su casa magnífica. Y bueno, ahí no había infierno, no había purgatorio, no había castigos, porque cada cual era un pueblo con una educación muy férrea y cada cual cumplía con su cometido todos los días. Sin embargo, había diferentes lugares para los muertos. Las mujeres muertas en parto, por ejemplo, iban a la casa de Sincalco, que era el dios del maíz, y ahí también iban los niños que morían antes de ser destetados y se llevaban. Había un lugar llamado Chichihuahualco, de ahí viene la palabra chichi, donde las mujeres muertas en parto alimentaban a esos niños que después regresarían a la tierra. Había otro paraíso para todos aquellos que morían por muertes causadas por la naturaleza, y ese paraíso era oscuro, no era tan agradable y se tardaba un poco en llegar, se tardaban 4 años, pero no era una muerte definitiva, porque cuando la mujer paría, se apelaba al conocimiento de Mictlantecutli, que era el dios de la muerte, porque ese era el encargado de las semillas o los huesos que estaban bajo la tierra, porque a esos sí los enterraban, a aquellos que no habían hecho nada especial. El guerrero iba a la casa del sol, la mujer en parto iba a otro lugar precioso, pero aquellos servían de semillas a aquellos que no habían hecho nada especial. Y posteriormente los dioses irían ahí por esos huesos, como dice Quetzalcóatl, por los huesos preciosos, para que la vida retorne a la tierra y no se acabe nunca. Y esto es quizás una de las causas por qué el mexicano ve la muerte de una manera muy distinta a todas las demás civilizaciones. El miedo llega cuando nos dicen que hay un infierno y que hay 7 pecados capitales. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién no ha cometido un pecado capital? No mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo. A ver, preguntémonos. Pues no, pues todos vamos a ir al infierno o mínimo al purgatorio. Y en aquel momento en el que esa civilización existió, que fueron cerca de 200 años y que fue la civilización más extraordinaria que se haya visto, comparada con la antigua Roma, con una gran sabiduría, con un gran conocimiento, con una gran organización político, social y religiosa, no existía ni siquiera la palabra diablo. El diablo también viene cuando llega el conquistador. Y bueno, quizás por ahí en nuestra memoria genética esté alojado ese sentimiento de que yo no voy a ir ni al infierno ni al purgatorio, por ahí voy a ir a uno de esos paraísos. Y aquellos que luchamos mucho en la vida, y me encuentro entre ellos, he luchado mucho por lo que quiero, he luchado mucho por conseguir cosas como esta. Me he dedicado 16 años a andar buscando en pueblos donde yo digo, y una amiga que está por aquí, gracias a Dios, mi amiga Dulce, por ahí está, me dice, esta recondenada se va a pueblos que no vienen ni en los mapas. Y así fue como finalmente escribo un libro hace unos años, y ahí plasmo mucho de los conocimientos de este asunto de la muerte, que no es justamente el miedo, es
como si de vez en cuando jugáramos con ella. Hay más de 1000 formas de llamar a la muerte en México. México es el país donde se juega, se canta, se baila, se bebe y se hace cualquier cosa en nombre de la muerte. Nos emborrachamos con ella, bailamos con ella, nos la comemos en el pan, nos las comemos en los dulces, en las calaveras de azúcar. Y la gente de otros pueblos, de otras civilizaciones dice, ¿y no les da asco? No, al contrario, te da una motivación, te da risa. Y toda esta historia es prehispánica, pero llega el conquistador y cambia totalmente la estructura moral de ese pueblo. Y bueno, viene otra forma de vida y nosotros cambiamos nuestra historia. Entonces, esta es la única celebración que conserva todavía un porcentaje muy alto de modelos prehispánicos. Está fusionada con la religión católico-cristiana, pero conserva muchas cosas del mundo prehispánico. Y así es con la Catrina. La Catrina, que Juan ha hecho un trabajo extraordinario con su fotografía de 24 horas con la Catrina, es un símbolo mexicano. No es, como dicen por ahí, es la imitación de la Santa Muerte, no. Habla mucho de lo que somos nosotros, de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de ver a la muerte. La muerte es nuestra amiga, de algún modo. Y muchos poetas mexicanos han escrito por ahí, la muerte va conmigo, me sigue a todas partes, empiezo a morir desde que nazco. Y eso es cierto, es innegable, no lo podemos negar porque empezamos a morir desde que nacemos. Y para el mundo prehispánico, la muerte era dos elementos de un todo. El dios Mictlantecutli, que es el dios de las sombras o el dios de la muerte, está representado en dos caras. Una cara mitad encarnada y otra descarnada. ¿Por qué? Porque son dos elementos de un todo. La vida te lleva a la muerte y la muerte es como la semilla que va a hacer renovar la vida constantemente. Por eso cuando la mujer paría se evocaba al dios Mictlantecutli, dios de la muerte, y también se evocaba a Tlacelteotl, que es la diosa de la inmundicia, la que entierra la mugre, la que entierra la basura, pero la entierra con un propósito de fertilidad. Fíjense qué interesante y qué científico, porque si lo vemos actualmente, así es. La basura se convierte en humus, que es muy fértil para renovar la vida. Bueno, ahora sí te pido, por favor. Esto fue como un preámbulo, es asunto de otra plática, pero es más o menos para entrar en un poquito, asomarnos a ese mundo mágico, surrealista de este México de nosotros, donde yo siempre digo, aquí México, donde el águila brava del escudo se divierte jugando a los volados con la vida y a veces con la muerte. Y hubo un personaje extraordinario, José Guadalupe Posada. Si ustedes ven la fecha de nacimiento, muere el siglo pasado, en el 1913. Él fue un pintor caricaturista mexicano y figura muy destacada del panorama artístico. Él nace en Aguascalientes hay un museo. Ahorita, en estos momentos, hay una feria de las calaveras en homenaje a este hombre, porque él trasciende con su Catrina. Adelante. Desde muy joven se inició en el dibujo satírico. Su genio le dio vida a innumerables calaveras, esqueletos, a través de los cuales el artista ejerció aguda crítica social del México de finales del siglo XIX e inicios del XX. Y si ustedes ven, ahí, ven como dicen los 41 maricones, eso es verídico. No sé si ustedes se acuerdan que don Porfirio Díaz tenía un yerno que era homosexual y los encontraron, y de ahí viene la palabra 41. Y por ahí está una calavera que no se ve muy bien, pero está dedicada justamente a esto. Y esto lo hacía José Guadalupe Posadas con un gran amigo que tenía, porque él era el grabador y el dibujante. Su obra abarca múltiples temas, entre los que destacan las calaveras o imágenes de ultratumba, los desastres, inundaciones, epidemias.
sucesos astronómicos, nacimientos de seres monstruosos, accidentes, hechos sobrenaturales, crímenes y suicidios. Los ejemplos o lecciones morales que pueden extraerse ante la perversidad y bestialidad humana. Sucesos sociales, políticos, donde sobresalen las viñetas referidas a ejecuciones y los corridos revolucionarios y los milagros religiosos. Todo esto era lo que él escribía, lo que él describía en sus dibujos. Y bueno, ahí tenemos un desastre, acá tenemos también a alguien que está peleando, y aquí la famosísima Catrina. Él se dedicó por años a dibujar ese ser descarnado, ese ser chirundo, como dicen allá en el sur, o ese ser en el que tú dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué siempre dibuja a los seres sin carne? Porque al final de cuentas todos vamos a estar así. O sea, esa es la verdadera, esa es la realidad, esa es la verdad descarnada. Eso es lo que él trataba de decir. Adelante. Bueno, miren, aquí tenemos una de las grabaciones que a mí me gusta mucho. Ahí tenemos los 7 pecados capitales, de los que yo preguntaba. ¿Quién no ha tenido pereza? Pues yo sí. Entonces, llega ese miedo a la muerte, porque ¿quién no ha cometido uno o más de estos pecados? Pero en aquel tiempo en el que volvemos un poquito, no existía absolutamente nada del miedo, y quizás José Guadalupe Posadas es un mensajero de aquel mundo prehispánico en el que la muerte se añoraba. Fue un transmisor, humor en el estado puro y manifiesto en el plano plástico. Esto lo dice André Breton. Ahí vemos. Esto no necesita una sola palabra para que ustedes lo entiendan, o para que cualquier persona lo entienda. Ahí estamos viendo cómo los poderosos están despojando a los que menos tienen, o si tenían ya los dejamos sin nada. Esto es innegable. Podemos entender su caricatura, podemos entender sus grabados con una facilidad extraordinaria, porque es tanta la habilidad que él tiene para proyectar en su dibujo lo que él quiere. Adelante. Y no se puede concebir el trabajo de Guadalupe Posada sin el trabajo de Antonio Vanegas Arroyo, porque él dibujaba y Vanegas Arroyo hacía los escritos. Aquí él nace en Puebla en el 850 y muere en el 17, justamente cuando estamos en la Revolución. Fue un célebre impresor y editor mexicano. Era conocido como el editor popular. Fue propietario de una imprenta homónima ubicada en la calle de Santa Teresa número 1 en la Ciudad de México. En este lugar Vanegas publicó a partir de los 80 felicitaciones, adivinanzas y todo lo que se hace en una imprenta. Y aquí también, esto es un corrido. Él escribía corridos, escribía anécdotas y adivinanzas, y todo lo relacionaba con aquellas calaveras o con aquellas imágenes que José Guadalupe dibujaba. De tal manera que ellos fueron como un dúo perfecto, en donde cada uno manifestó de acuerdo a su talento lo que quiso, y el otro le explicó al mundo de qué se trataba. Esta sí es la calavera del editor popular, más fachosa y salamera, como otra nunca han de hallar. Él fue quien nos publicaba 1000 primores de poesía que nuestra vida endulzaba y llenaba de alegría. Tenía preciosas historias que al más triste hacían gozar, y dejaba en las memorias un recuerdo singular. Los alegres sin medida, leyendo sus oraciones, sentían tan corta la vida que prendían sus corazones. Esa era una de las cosas que él hizo en su momento. Escribió muchas cosas para niños. Adelante. Y según la reflexión de Octavio Paz sobre la muerte en la cultura mexicana, el mexicano tiene con la muerte un trato muy familiar. Juega con ella en marionetas y entierritos, de cuyo ataúd sale un alegre cadáver con la botella en la mano. Se la comen calaveras que llevan su nombre en la frente o en el pan de muertos. Se regocija con las calaveras que en verso comentan satíricamente las actividades de personajes conocidos en el supuesto momento de su muerte. Esto es justamente lo que la gente como que no ha logrado captar. La calavera es una forma satírica de expresar
aquello que no estás haciendo bien y cuando te toque eso te va a pasar. Adelante. También uno de los más grandes admiradores de José Guadalupe Posadas fue el extraordinario muralista Diego Rivera. Por eso yo les decía que tiene mucho que ver el escrito que leí al principio con Diego Rivera, porque él dice que no hay y ni habría en el mundo quien pudiera imitarlo. Posada fue un excelente grabador en metal. En su fructífera vida grabadora fue perseguido y atacado debido a que siempre enfatizó su temática, haciendo crítica y denuncia de atrocidades e injusticias cometidas por los regímenes que gobernaban el país. Eso lo hizo siempre, toda su vida. Se considera que dejó una obra aproximada de 20,000 grabados. La gran mayoría de ellos lo realizó gracias al trabajo conjunto que emprendió con el célebre Antonio Vanegas Arroyo. Sería imposible concebir el trabajo de uno sin el otro. José Guadalupe Posadas es sin duda uno de los personajes emblemáticos del arte mexicano. La producción de Posadas, libre hasta de la sombra de una imitación, tiene un acento mexicano puro. Analizando la labor de Posadas puede realizarse el análisis completo de la vida social del pueblo de México. La muerte que se volvió calavera, que pelea, que se emborracha, que llora, que baila. La muerte familiar, la muerte que se transforma en figura de cartón articulada, que se mueve tirando de un cordón. La muerte de calavera de azúcar para engolosinar a los niños, mientras los grandes pelean y caen fusilados. Ahí tenemos un grabado que expresa perfectamente bien eso. La muerte parrandera que baila en los fandangos, nos acompaña a llorar el hueso en los cementerios, comiendo mole y bebiendo pulque junto a las tumbas de nuestros difuntos. La muerte que es en todo caso un excelente tema para producir masas contrastadas de blanco y negro, volúmenes recientemente acusados y expresar movimientos bien definidos de largos cilindroides, formando bellos ángulos en la composición magistral utilizando los huesos mondos. Mondo quiere decir así, pelado. Por eso acá en el norte dicen huerco mondao, es huerco pelado. Adelante. Todos son calaveras, desde los gatos y garbanceras hasta don Porfirio y Zapata, pasando por todos los rancheros, artesanos, catrines, sin olvidar a los obreros campesinos y hasta los gachupines. Todos, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Adelante. En versión original es un grabado en metal con autoría del caricaturista José Guadalupe Posadas. El nombre original es la calavera garbancera. Es la palabra con la que se conocía entonces a las personas que vendían garbanza, que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos, ya fueran españoles o franceses. Este último más común en el porfiriato. Esto vendría a ser lo que actualmente los jóvenes dicen el wannabe, el que quiere ser y no es. En el tiempo de la colonia todos queríamos ser españoles, aunque se nos notara lo prietito y lo indígena, pues queríamos ser españoles y nuestro abuelo vino de España. En el tiempo del porfiriato todos querían ser franceses porque la admiración de Porfirio Díaz por la cultura francesa era muy grande y trajo muchas cosas como modelo francés. Entonces esto es justamente lo que está tratando, burlándose, tratando de decir Diego Rivera y José Guadalupe Posadas y Vanegas Arroyo de la sociedad mexicana, que nunca ha aceptado su identidad. Somos los wannabe actuales y en ese tiempo pues era el garbancero, y así es como originalmente se llama a esta señorita que tengo aquí, la calavera garbancera, la que quiere ser y no es.